Bien, muchachos y muchachas, gracias por conectarse. Buenos días a todos de nueva cuenta. Gracias por la espera. Vamos a continuar revisando nuestro tema del día de hoy, que es suma de vectores. Vamos a ver a dónde podemos avanzar. Y vamos a empezar haciendo un resumen de lo que tuvimos el día de ayer, lo que revisamos el día de ayer, para continuar en ese mismo sentido. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo que quiera compartir con el grupo? Muchachos y muchachas, ¿nadie? No, profe. No, profe. Gracias. Voy a compartir entonces mi presentación, muchachos. El día de ayer estábamos hablando de vectores, de cantidades vectoriales, y estuvimos trabajando sobre esta presentación. Estoy compartiendo en este momento. Está medio, ahí está. Bueno, nada más que responda a mi máquina y vemos la presentación. Estoy poniendo sus moños, ahí está. Entonces, el día de ayer, muchachos, veíamos esta presentación en donde íbamos a hablar de la suma de vectores. Y precisamente, está dando mucha lata. Precisamente hablábamos de los métodos de suma de vectores, el método del triángulo, lo hemos mencionado, y el método del paralelogramo. Decíamos que son dos métodos de suma de vectores, dos métodos gráficos de suma de vectores que están descritos por ahí en unos documentos que ya les envié el día de ayer. De ahí lo van a poder revisar cómo son estos métodos gráficos. No nos vamos a detener en ellos porque nos interesa más ver la parte analítica, pero bueno, los pueden revisar ahí. Hay videos también en relación a cómo se utilizan estos métodos gráficos para calcular la resultante o la suma de dos vectores, que es también una limitante para estos métodos del triángulo y del paralelogramo. Solo me sirven para sumar dos vectores. Y también el método del polígono, que es un método que me sirve para sumar tres o más vectores formando un polígono. Y también está descrito en ese documento que les envié. El día de hoy nos vamos a centrar más bien en la suma, en los métodos analíticos, es decir, que se resuelven por medio de matemáticas. Específicamente el método de las componentes rectangulares, que es el método más general para sumar vectores, con el cual podemos sumar cualquier cantidad de vectores en una sola operación. Y entonces, lo primero que estábamos haciendo, muchachos, aquí es identificar estos vectores, ver que podíamos darles nombre a estos vectores de acuerdo a la cantidad física que representan. Por ejemplo, este primer vector que hicimos, decíamos que era un vector fuerza. Por las unidades que le dimos a ese vector, definimos que era un vector de fuerza, y entonces por eso le pusimos como nombre F, para indicarnos pues que se trata de una fuerza. Y entonces vimos que podíamos representar un vector matemáticamente, digamos, en esta forma, en esta notación que se llama la notación polar. Y escribir un vector en la notación polar es escribirlo con su magnitud, es decir, qué tan grande es, y además con su inclinación con respecto al eje X, y de esa manera pues tenemos la notación polar de un vector. Este vector, por ejemplo, de fuerza de 20 newtons, tiene una dirección de 45 grados, un ángulo de 45 grados, y ahí está expresado entonces en forma polar mi vector. ¿Por qué? Pues está este ángulo que marcamos aquí es el ángulo que ya habíamos visto previamente en la teoría, que esto se llamaba el ángulo polar, y por eso esta representación se llama polar. Y lo mismo hicimos para los demás vectores. Aquí, por ejemplo, hicimos
una cantidad que se llama aceleración de este tamaño de 10 metros por segundo cuadrado, y por la inclinación de esta línea, de esta flecha, vimos que podíamos escribir esta cantidad de aceleración como un vector de esta manera, con esta magnitud de 10 metros por segundo y con esta dirección de 90 grados. Y así sucesivamente hicimos estos 5 ejercicios. Este tercer vector fue un vector de velocidad, porque dijimos que esta flecha representaba 5 metros por segundo, que es una velocidad. Por eso le pusimos el nombre de B. Y lo escribimos finalmente como su magnitud, el tamaño que es, y su dirección, el ángulo que forma con respecto al eje X. Y así todos los vectores que encontremos los vamos a poder representar de esta manera. Ya está recibida su compañera, hay que llegar a tiempo. Entonces, pues así seguimos con los otros dos vectores que tenemos aquí marcados, que son horizontales, y vimos cómo podíamos representar cada uno de ellos. En este caso dijimos que esos vectores representaban desplazamientos, es decir, distancias recorridas en una cierta dirección. Y bueno, creo que hasta aquí no hubo ningún problema para nombrar cada uno de estos vectores y definirlos, escribirlos en su notación polar, que este es un primer paso para irnos relacionando y para ir viendo cómo vamos a poder sumar nuestros vectores en cualquier método. Entonces, muchachos, hasta aquí nos quedamos el día de ayer. Yo pregunto ahorita, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto que vimos el día de ayer? No, profe. Gracias. Ya no los veo, por eso pregunto también, porque me está jugando rudo mi computadora o mi internet, no sé qué sea, pero ya perdí la visualización. Ok. Vamos aquí, muchachos. Esta lámina nos habla de las componentes de un vector. Y vamos a ver ahora qué es esto, qué son las componentes de un vector. Aquí, muchachos, si ven este vector que tenemos en azul fuerte, simbolizado con esta letra B, pues simplemente de vector. Aquí a lo mejor no representa ninguna cantidad física, sino que representa una B de vector. Y vemos que si este vector, así como está, nosotros vamos a su punta y nosotros lo pudiéramos proyectar, es decir, trazáramos una línea que bajara verticalmente hacia el eje X hasta cruzarlo, entonces podríamos trazar un vector que fuera desde el origen del mismo vector B hasta este punto donde cruza esta línea que bajamos de la punta de este vector hacia el eje X. Y entonces aquí lo que tenemos es una componente de este vector, la llamamos la componente en X. Y por eso le decimos que esa componente se llama igual que el vector, pero le ponemos el subíndice X, es decir, por eso se llama Vx. Aquí. Por eso le ponemos este nombre. Y entonces si hacemos lo mismo, muchachos, y proyectamos la punta de este vector hacia el eje Y, hacia el eje vertical de este sistema de coordenadas, creo que ya me comí eso, no dije. Normalmente vamos a representar un vector en un eje cartesiano, en un plano cartesiano formado por dos ejes, un eje X y un eje Y. Recuerden que el eje X siempre es el horizontal, el eje Y siempre es vertical, y siempre vamos a dibujar un vector a partir del origen, del punto donde cruzan estos dos ejes. Entonces, ahora si proyectamos este vector B hacia el eje Y, entonces encontramos otro vector que está directamente sobre el eje y que se llama la componente en Y de este vector, y la vamos a simbolizar de esta manera como VY. Y ahora lo que nos interesa, muchachos, es cómo vamos a determinar este vector B, que puede ser cualquier cosa, cómo vamos a determinar sus componentes. Es decir, dos vectores
Están uno sobre cada eje, uno sobre el eje X y uno sobre el eje Y, que me dan el mismo efecto que este vector B. Eso significa las componentes. Esta componente en X y esta componente en Y. Quiere decir que son dos vectores que sumados me hacen el mismo efecto que este vector azul solito. Entonces lo que tenemos que ver ahora es cómo podemos calcular estas componentes. Desde luego, para poder calcularlas, pues necesitaríamos ponerle valores. Pero aquí en la parte de abajo, antes de ponerle valores, vamos a ver que hay un par de ecuaciones que son las que me permiten calcular eso. Pero bueno, vamos a recordar, muchachos, vamos a recordar de su clase de trigonometría. Si este vector forma un ángulo con respecto a este eje X, un ángulo que normalmente cuando hablamos de ángulos en física vamos a hablar de un ángulo teta, aunque podemos darle algunos otros nombres. El más usual va a ser el ángulo teta. Y muchachos, de su clase de trigonometría, ¿alguien se acuerda de las funciones trigonométricas? ¿Cuáles son? Seno, coseno, tangente. Seno, coseno, tangente y luego las contrarias, ¿no? Tangente, cosecante, digo, secante y cosecante. Pero bueno, vamos a ver si nosotros dibujáramos estas componentes. Esta sería la componente en X de este vector. Si dibujáramos a continuación, donde termina esta componente en X, dibujáramos la componente en Y, tendríamos esto. Aquí tendríamos la componente en Y de este vector. Y entonces si dibujáramos una flecha, desde el punto donde inició esta componente en X hasta el punto donde terminó esta componente en Y, entonces podríamos trazar la resultante, este vector B. Y entonces si nos damos cuenta aquí, se forma un triángulo rectángulo. Y nuevamente aquí hay un ángulo que voy a llamar T. Ahora sí, muchachos, de su curso de trigonometría, ¿alguien se acuerda cómo está definido el seno de un ángulo? Cateto Ajá, Opuesto cateto opuesto, sí. entre hipotenusa. entre cateto adyacente. El seno es cateto opuesto entre ¿qué? Cateto adyacente. Hipotenusa. Hipotenusa, ¿no? Sí. Ok, el coseno, por ejemplo, el coseno de un ángulo. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Ok, cateto adyacente sobre hipotenusa. Ok. Y bueno, vamos a tener la tangente, sí la vamos a necesitar. La tangente de un ángulo. Aquí es igual. Cateto opuesto entre Cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Perfecto. Sí. Ya ve que sí entra en nuestra clase de trigonometría. Muy bien, entonces eso funciona para los triángulos rectángulos como este que se formó con las componentes del vector B y que forman parte de este vector B, que tienen el mismo efecto que este vector B. Y entonces lo que nos interesa, muchachos, es determinar cómo podemos determinar esta BY y esta BX. ¿De qué tamaño son? Ya me dijeron aquí las funciones. Si este es el ángulo que yo quiero buscar, ¿cuál sería el cateto opuesto de este triángulo? BG. BY. Belle. BY es una Y, no es una G, es una Y, BY. Entonces, este sería el cateto opuesto, ¿no? Y entonces el cateto adyacente sería BX. X. Perfecto. Entonces, si yo necesito calcular, por ejemplo, el cateto opuesto, pues veo que aquí en esta función seno está implicado el cateto opuesto. Necesito determinar esto. Si yo lo despejo de aquí, ¿cómo me queda esto? BY entre B. Tengo que pasar acá esto, ¿no? Mm, Pero me faltó algo, sí, efectivamente. Esta hipotenusa Es B. es B. Ahora
Ahora voy a transformar eso aquí. Voy a despejar primero. Me queda así h por el seno del ángulo. Es igual al cateto opuesto. Y ahora si decimos que h es b, el seno del ángulo, y entonces eso va a ser igual a BY, que es precisamente el cateto opuesto. Y bueno, eso está mal escrito, deberíamos de escribirlo al revés. Y ya vimos en el examen diagnóstico que podemos intercambiar esto sin ningún problema, es decir, podemos decir que BY va a ser exactamente igual a V por el seno del ángulo. Y es precisamente esta es la forma, y esta es la fórmula que me permite calcular la componente en Y de este triángulo rectángulo, ¿no? La componente en Y de este vector. Bien, hay que recordar eso. Y bien, aquí vamos al siguiente caso, muchachos, la misma situación. ¿Cuál es el... en este caso, el cateto adyacente es precisamente a la BX que yo quiero encontrar. Entonces voy a despejar este cateto adyacente, voy a quitar esta hipotenusa, la voy a pasar para acá, y me queda aquí la hipotenusa por el coseno del ángulo, va a ser igual al cateto adyacente. Entonces este cateto adyacente, bueno, para empezar esta hipotenusa no es la hipotenusa, sino que es B, la magnitud de ese B, y multiplicado por el coseno del ángulo, va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente pues es la componente en X precisamente de este vector, que es lo que yo estoy buscando. Y entonces puedo reescribir esto de esta manera. Puedo decir que la componente en X de este vector va a ser igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo, perdón, por el coseno del ángulo que forma con el eje X, o el coseno de teta. Y entonces este es la fórmula que voy a poder utilizar siempre, siempre, siempre para calcular mi componente en Y y mi componente en X de un vector. Y estas componentes en X y en Y pues son dos vectores que están alineados con los ejes X y Y respectivamente y que me dan el mismo efecto que este vector B. No sé si me explico, muchachos. Si por ejemplo yo camino, vamos a suponer que esto fuera así como están los ejes con las direcciones del plano de los, ya se me olvidó, pero es que ando muy desvelado. Con las direcciones de los puntos cardinales, aquí sería por ejemplo ¿no? Aquí estaría el norte, aquí abajo estaría el sur y acá de este lado estaría el oeste. Entonces, si yo camino, por ejemplo, 5 kilómetros hacia el este, y luego camino 3 kilómetros hacia el norte, pues va a ser exactamente que si yo camino toda esta distancia que no sé cuánto es, eso es lo que voy a determinar en algún momento, en una cierta dirección. Y entonces estos dos vectores de 5, si yo camino 5 kilómetros al norte y luego 3 al norte, voy a llegar a este punto. Y si camino no sé cuánto en esta dirección de este ángulo, también voy a llegar a este punto. Y por eso se dice que estos vectores componentes tienen el mismo efecto que este otro vector. De eso se trata. No sé si entiendamos la idea. Muchachos. Sí, profe. ¿Sí? Vale. Y bueno, esta función de la tangente la vamos a usar también precisamente para cuando estamos calculando este ángulo.
es muy importante que recordemos esto precisamente de la tangente de un ángulo que es la coca. Yo siempre me acuerdo de la coca cuando tengo que calcular un ángulo, siempre me acuerdo de la coca y le hago así, me acuerdo de la coca. No, no es que yo haya probado la coca, no la he probado nunca, no sé a qué sabe, yo nada más la huelo. Entonces, pero me acuerdo de la coca y sé que de esa manera puedo calcular un ángulo a partir de esta expresión de la tangente. Entonces, muchachos, hay que llegar temprano. No, te digo que ya no Dijo que se le fue el internet, profesor. Ok, está bien, no te preocupes. Ya es que yo no sé si llegaron temprano o se están reconectando, pero luego Es que mi compañera sí estaba en la clase, pero se le está fallando su internet y la sacó la sesión. me distraen. Ok, está bien. Vale. Entonces ya llegamos hasta aquí, muchachos. Son las componentes de un vector. Vamos a hacer un ejercicio. Déjenme ver si está en la siguiente. O aquí mismo lo hacemos ahorita. No. De una vez, aquí mismo. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a borrar un poquito. Porque estos valores que puse nada más eran para ejemplificar. Pero vamos a darle valores a este vector B. Vamos a suponer que es un vector B. Vamos a suponer que representará una velocidad. ¿Qué unidades tiene una velocidad, muchachos? B. Sí, unidades. ¿Qué unidades? ¿En qué se mide la velocidad? Metros sobre segundo. Metros por segundo, sí, gracias. Vamos a suponer que esto tuviera una velocidad de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Y que esto fuera un ángulo de 30 grados. ¿Vale? Entonces, muchachos, ¿cómo escribiríamos este vector velocidad? ¿A qué sería igual en la forma que ya hemos visto? ¿A qué sería igual este vector? Sería 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Es igual a 30 grados. 10 metros por segundo con un ángulo de De 30 30. De 30 grados. 30 grados. Así lo leemos, ¿no? 10 metros por segundo con un ángulo de 30 grados. Perfecto. Este es mi vector B. Me dice que hay una velocidad de 10 metros por segundo en esta dirección de 30 grados. A 30 grados con respecto a la horizontal X. Ahora, lo que me piden es calcular las componentes de este vector B. Entonces, yo tengo que calcular esta componente X. Tengo que encontrar cuánto vale Bx y cuánto vale By. ¿Cómo calculo Bx? ¿A qué será igual Bx? Ya lo dijimos aquí. Ya tenemos aquí su fórmula. Vamos a ver que aquí podemos calcular, perdón, Bx es esta. Podemos calcular la componente en X de un vector si multiplicamos la magnitud de ese vector, que represento con la misma letra, pero sin la rayita arriba, y multiplicamos por el coseno del ángulo que forma con el eje X. En este caso, muchachos, ¿cuánto vale V? 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Y eso lo vamos a multiplicar por el coseno de un ángulo teta. ¿Cuál es el ángulo teta en este caso? 30. 30 grados. Muy bien. Si me ayudan por ahí con sus calculadoras, ¿cuánto vale el coseno de 30 grados? 0.86603. Ok. Vamos a usar, muchachos, vamos a acostumbrarnos cuando somos funciones trigonométricas en estos casos, vamos a usar solamente 3 decimales. O sea, 0.866, ¿no? Sí. Si tenemos que truncar esta cantidad, que sea así a 3 decimales, y si no, úsenla como se las da directamente su calculadora. Si multiplico .866 por 10, pues esto me va a dar 8.66, ¿no? 8.66 metros por segundo. Y ese es el valor de la componente en X de este vector. Bueno, vamos a calcular igual su componente en Y. ¿Cómo la calculo? Poniendo By igual a B de seno Ajá, del ángulo teta. multiplicado por el seno del ángulo teta. En este caso, B vale 10 metros por segundo. Por 30 grados. Seno
30 grados. Esto me da 10 metros por segundo. ¿Cuánto vale el seno de 30 grados? 0.5. 0.5. 0.5. Entonces 10 por 0.5. ¿Cuánto me da? 5. 5 metros por segundo. Está. Entonces, ya muchachos, ya descompuse mi vector de 10 metros por segundo a 30 grados, lo descompuse en dos vectores. Un vector que va sobre el eje X, que se llama la componente en X de ese vector, que tiene este valor, 8.66 metros por segundo. Es decir, en esta dirección del eje X hay una velocidad de 8.66 metros por segundo. Y en un segundo vector, la componente en Y de este vector, ese vale 5 metros por segundo. Combinados estos dos, me dan finalmente una velocidad de 10 metros por segundo a 30 grados. O sea, si hiciéramos la operación inversa de sumar estos dos vectores, cuando nosotros los sumamos, nos va a dar como resultado este vector B. ¿Ok? Son componentes de ese vector. Quiere decir que son dos vectores que sumados, o que forman parte de este vector, y yo al sumarlos, pues vuelvo a encontrar este mismo vector. Ahorita lo vamos a hacer en otros ejercicios. Aquí la pregunta es, ¿entendemos cómo puedo yo calcular las componentes de un vector? Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? No. ¿No? Bien, lo que es interesante e importante recordar de aquí, muchachos, es nuevamente la ecuación para calcular la componente en Y de un vector es esta. Multiplicar la magnitud del vector por el seno del ángulo. La ecuación para calcular la componente en X de un vector es multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y eso es lo que nos interesa en este momento. Vamos a ver a partir de esto cómo podemos sumar varios vectores. Eso es el caso en el siguiente ejercicio. Vale, antes de pasar al ejercicio, ¿dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, muchachos? No, profe. Muchachos. ¿Sí vamos entendiendo? Sí. ¿Sí? Vale. Ok, voy a hacer aquí un ejercicio interesante. Creo que todos hemos tenido oportunidad de andar por el centro histórico de la Ciudad de México. En mi caso, yo aquí representé una serie de traslados que hice en el centro de la ciudad. Empecé ahí en la famosa plaza del Zócalo capitalino, donde están, creo que ahora hay una pirámide de tabla roca, le llaman, un templo mayor de tabla roca. Hay una exposición de luz y sonido, no sé qué. No he ido pues, pero veo las noticias de vez en cuando. ¿Alguien ha ido al Zócalo recientemente, muchachos? Yo, pero no vi eso. ¿No? No. Apenas hace como 8 días, o 15 días lo inauguraron, debe estar ahí. Todavía, supongo que todavía está porque hubo mucha publicidad. Pero bueno, el chiste es que fui al Zócalo y después del Zócalo me trasladé por las calles, pues que se puede uno caminar ahí, hasta un lugar que se llama la Plaza de Santo Domingo. ¿Alguien ha oído hablar de la Plaza de Santo Domingo? Es una plaza muy famosa. Muchachos, ¿alguien ha ido a la Plaza de Santo Domingo o ha oído hablar de ella? ¿No? ¿Nadie, muchachos? No, profe. Les hace falta ver más box. Sí, yo sí he ido. Ahí en Santo Domingo, muchachos, existe una leyenda urbana de que ahí es donde se fabrican ingenieros, licenciados, médicos, doctores en algunos minutos. ¿Y alguien sabe por qué? ¿Por qué?
Pues hay muchos negocios de impresión y de serigrafía. Puedes salir con un título de licenciatura o de maestría y lo que quieras de ahí. Si llevas el dinero suficiente, desde luego, te puedes hacer de un título en algunos minutos. Esa es una leyenda urbana, yo nunca lo he hecho, ¿verdad? Pero dicen que así hay algunos que tienen sus grados académicos. Pero bueno, cuando tengan la oportunidad y se den una vuelta por ahí, van a poderlo ver. Entonces, del Zócalo hasta la Plaza de Santo Domingo recorrí 500 metros en esta dirección, que prácticamente coincide con una dirección norte. La dirección norte, si yo lo pusiera en una rosa de los vientos, en un par de ejes, como que me enseñan los puntos cardinales, esto sería hacia el norte. Pero no me interesa, más que la dirección del norte, me interesa un ángulo. Vamos a ver en su momento cuál es. Y bueno, de ahí, muchachos, de la Plaza de Santo Domingo, por estas callecitas, me moví hasta la Plaza de Garibaldi. También es una plaza muy famosa. Aquí hay un mercado de... En la noche, desde luego, hay mariachis y hay manera de echarse una copita y escuchar el mariachi. Pero por la mañana, por el día, hay un mercado ahí que también por la noche vende comidas muy ricas, muy tradicionales. ¿Cómo se llama ese mercado? ¿Cómo se olvidó? Ahorita si me acuerdo les digo cómo se llama ese mercado. En la Plaza de Garibaldi, pero sí conocen la Plaza de Garibaldi, sí la han oído nombrar, ¿verdad? Sí. Muy famosa a nivel nacional e internacional. El mercado de... Ya se me olvidó cómo se llama, ahorita se me acuerdo. Y bueno, después de que desayuné en el mercado ese que ya no me acuerdo su nombre, de cuyo nombre no me puedo acordar, me moví, me desplacé hasta el mero centro de la... ¿Qué es esto? De la Alameda Central, muchachos. También conocen la Alameda Central, no es, yo creo que sí la han visitado. Está junto a... En un extremo de la Alameda Central está el Palacio de Bellas Artes, por eso es reconocible. Y entonces me desplacé 800 metros en esa dirección. Y entonces lo que me interesa, muchachos, es finalmente de todo este recorrido que hice desde el Zócalo a Plaza Santo Domingo y luego a Plaza Garibaldi y finalmente hasta el Palacio de Bellas Artes, pues recorrí una cierta cantidad de metros. Se dan cuenta, 500, 600 y 800, son 1100, 1900 metros para llegar al Palacio de Bellas Artes. Pero resulta que si yo hubiera tenido la necesidad de ir directamente desde el Zócalo hacia el Palacio de Bellas Artes, pues lo único que debí de haber recorrido realmente sería algo así, desde aquí, por ejemplo, es una recta, desde aquí hasta aquí, nos pone que fue una recta. Esto es lo que realmente recorrí, o pude haber recorrido si hubiera ido directamente al punto donde me interesaba llegar. Y entonces este último vector que acabo de trazar es precisamente pues, mi resultado de todos esos desplazamientos que hice. Es mi vector resultante. Y entonces yo necesito sumar estos 3 desplazamientos que hice para encontrar cuánto me debía de haber desplazado y en qué dirección para poder llegar al mismo lugar, desde el Zócalo hasta el centro de Alameda Central. Y entonces, este es un ejemplo de para qué nos sirven los vectores. Vamos a hacer paso a paso cómo es que puedo hacer esto. Sumar estos vectores, en este caso estos desplazamientos, para encontrar un desplazamiento resultante que pues me dé el mismo efecto. Finalmente el efecto es poder llegar desde el Zócalo hasta el centro, hasta la Alameda Central, pues. Y aquí voy a llamarle así un desplazamiento resultante para que coincida con esto. Entonces, muchachos, lo primero que hago es desplazarme del Zócalo hacia la Plaza de Santo Domingo. Esto es un desplazamiento. ¿Cómo le puedo llamar a este primer vector? ¿Qué letra lo puedo llamar? D1. D1, muy bien. Como es el primero, pues puedo llamar D de desplazamiento y 1 porque es el primero que hice. Muy bien. Y luego, cuando me desplacé de la
Plaza de Santo Domingo hasta la Plaza de Garibaldi, ¿cómo le puedo llamar a este vector de desplazamiento? D2. Vamos así de fácil, así de sencillo, muy bien. Y por consecuencia, cuando me trasladé de la Plaza Garibaldi a la Alameda Central, ¿cómo le llamo este desplazamiento? D3. D3. Entonces, ya está. Son vectores, tengo que ponerles una rayita arriba para indicar que son vectores, porque tienen magnitud, dirección y sentido. Muchachos, se va a acabar esta sesión. Recuerden que nos vamos a la pausa de los 2 minutos y nos reconectamos para continuar. Mientras, vamos a aprovechar el minuto que nos queda y vamos a ir dándole la dirección a estos vectores, a estos desplazamientos. Recuerden, para poder indicar la dirección, siempre tengo que hacerlos coincidir con un sistema cartesiano, un sistema de ejes, su inicio. Entonces puedo decir qué ángulo tiene este vector. Muchachos, así a simple vista, díganme, ¿qué ángulo tiene este vector desplazamiento 1? 90 grados. 90 grados, muy bien, formo un ángulo recto con este, y aquí tengo 90 grados. Muy bien. Y entonces este desplazamiento 1, que es un vector, lo puedo expresar en su forma polar. ¿A qué será igual este desplazamiento 1? ¿Su magnitud cuánto es? Sería 500 metros con ángulo de 90 grados. 500 metros con un ángulo de 90 grados. Gracias. Hasta aquí nos va a dar tiempo, muchachos. Vamos a la pausa de los 2 minutos, nos reconectamos y continuamos. Los veo, por favor, en 2 minutos. Continuamos con este ejercicio. Gracias, los espero.